Hemos llegado al último estudio del libro de Marcos. En esta ocasión estudiaremos los capítulos 15 y 16 que hablan de la última etapa del ministerio de Cristo, momentos sufrientes para el Mesías, pero de su victoria sobre el mal cuando Él sale caminando de la tumba. Estos capítulos hablan de la muerte y de la resurrección de Cristo. Para muchos, hablar de la muerte del Hijo de Dios representa una derrota, un fracaso en el plan del Señor. Pero ya la profecía apuntaba a que el Mesías iba a venir a sufrir y a morir por nosotros, y que esa muerte representaba la victoria de cada uno de nosotros sobre el mal. Él vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido, una vida perfecta, y murió la muerte que nosotros deberíamos haber experimentado, una muerte dolorosa. Él cargó en su cuerpo con los pecados de todo el mundo y con eso garantizó nuestra victoria para siempre. Los primeros versículos de Marcos capítulo 15 hablan de un momento en donde Cristo es enjuiciado. Entonces Pilato presenta a Cristo delante de la multitud y comienza a preguntarles qué quieren que haga. Si lo suelta a él o lo suelta a Barrabás, que era un ladrón, que era un criminal de aquella época. Y el pueblo estaba totalmente comprado por los sacerdotes. El pueblo estaba instigado por los sacerdotes, es decir, los sacerdotes de aquel tiempo le dijeron al pueblo qué decidir, qué decir. Y entonces cuando Pilato pregunta a quién quería el pueblo que él suelte, todos gritaron a Barrabás. El pueblo eligió a un ladrón. Y cuando Pilato pregunta qué quieren que hagan con Cristo, el pueblo a una responden: crucifíquenlo. En otros evangelios se nos relata que cuando Pilato toma la decisión de crucificar a Cristo, se lava las manos, como limpiándose de la sangre de un inocente. Entonces el pueblo grita: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Una declaración muy fuerte que luego se cumple, porque la sangre de Cristo recayó sobre ellos, cuando en el año 70 los romanos invaden Jerusalén y matan a más de 1 millón de judíos, a los padres y a los hijos que habían dicho que la sangre de Cristo caiga sobre ellos. Es interesante cómo sigue la historia. La historia continúa que Cristo ya se encuentra en la cruz y aún en ese momento de dolor, de agonía, muchas personas se seguían burlando de él. Entonces lo tientan para que él demostrara con algún poder que era el Hijo de Dios. Si eres tú el Cristo, desciende de esa cruz. El asunto es que si Jesús descendía de la cruz, él se salvaba, pero nosotros nos perdíamos. Así que cuando la gente decía a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar, estaban diciendo una gran mentira. Porque es verdad que a otro salvó, pero ¿cómo que no se podía salvar a sí mismo? Unos capítulos anteriores nos decían que Jesús había declarado que él podía pedirle al Padre una legión de ángeles para liberarlo y que así hubiera sucedido. Pero nuevamente, si Jesús se salvaba, nosotros nos perdíamos. Así que Cristo permaneció en esa cruz para salvarnos a todos. Finalmente, después de decir 7 frases, mientras estaba colgado de esa cruz, Cristo expiró. En ese momento ocurre un evento importante. El velo del templo se rasga en 2, de arriba hacia abajo. Quería decir que la orden venía de arriba hacia abajo. Los sacrificios y las ceremonias dejarían de ser. Bien lo profetizaba el libro de Daniel cuando decía que a la muerte del Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Dios, mediante ese evento de rasgar el velo del templo, estaba diciendo a sus hijos: ya las ceremonias, los sacrificios, el derramamiento de sangre para perdón de pecados, ya dejaría de ser, porque ahora nuestro sumo sacerdote se presentaría en el cielo ante Dios para interceder por nosotros. Y aún el centurión, que estaba frente de Jesús viendo lo que estaba pasando y viendo las palabras de Cristo, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
muchos a la última hora, al contemplar los eventos, se dieron cuenta que estaban presenciando la muerte del Mesías. Después de 3 días en el corazón de la tierra, Cristo resucita, porque la muerte no podía retener a Cristo, porque Cristo no había cometido ni un pecado y no era merecedor de morir. Entonces, aquel domingo Cristo había resucitado, venciendo al pecado, a la carne, al diablo y al último enemigo que habría que vencer, que es la muerte. Es allí cuando ese Cristo resucitado, que todavía no había subido al Padre, le aparece a María Magdalena, y luego le aparece a otros 2 discípulos, y luego finalmente le aparece a los 11 discípulos. Y Cristo apareció en carne y hueso. Finalmente les pide a los discípulos que lo toquen. Allí es cuando Tomás necesita tocarlo para creer, y donde Cristo también pronuncia las palabras: bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, nosotros, porque nosotros no estuvimos en la escena, nosotros no contemplamos la resurrección, los momentos que habían ocurrido durante y después de la muerte de Cristo. Por eso, bienaventurados los que sin ver están creyendo en estos eventos. Cuando el Señor resucita y aparece a sus discípulos, les deja la gran comisión. El versículo 15 de Marcos 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esa era la misión que ahora nos tocaba a nosotros. Cristo ya cumplió su parte y ahora nos deja la parte que sigue a nosotros: ir por todo el mundo, predicar el evangelio, las buenas noticias de que el Hijo de Dios dio la vida por nosotros. Aquella persona que crea y que se bautice en el nombre de Jesús se va a salvar, pero aquel que no crea se va a perder. Solo 2 decisiones hay en esta vida: creer o no creer. Solo 2 destinos: vida eterna o muerte eterna. Y es aquí donde cada uno de nosotros decide, y es aquí donde cada una de aquellas personas que nos rodean, aquellas personas a las que les contamos el evangelio, deciden, y cuando finalmente todos tomen su decisión, para vida o para muerte, para irse o para quedarse, finalmente Cristo vendrá a buscar a los que se prepararon. Los discípulos bien entendieron la comisión, porque el último versículo del libro de Marcos dice: y ellos saliendo, predicando por todas partes. Me gusta cómo termina el libro de Marcos, porque quisiera que mi vida también termine así, en esta vida. Que podamos comprender que estamos para servir a Cristo y a los demás, y que podamos cumplir hasta el último suspiro el mandato de Jesús. Ellos obedecieron y salieron a predicar. ¿Qué haremos nosotros? ¿Nos convertiremos en discípulos de Cristo? ¿Nos convertiremos en seguidores o solamente seremos oidores? ¿Seremos discípulos activos o solo seremos miembros de iglesia? Y es aquí donde cada uno decide servir al Señor o no. Cada discípulo nace cuando comienza a ser un misionero, cuando comienza a hablarle a alguien más de las buenas nuevas. Espero, querido amigo y amiga, que esto sea una realidad en tu vida, que tú puedas llevar el evangelio con el don que tengas. Porque predicar no solo se hace con la boca, con las palabras. Cada uno tiene un diferente don, y ese don tiene que utilizarlo de alguna manera para el crecimiento del pueblo de Dios. Dios nos encomendó una obra impresionante. Espero podamos responderle con un sí y pronto terminemos esta obra que nos encomendó. Cuando eso suceda, cada uno recibirá su galardón. Dios te bendiga.